aguantando estoicamente. Intentaremos que esta sea una mesa redonda que, aunque animamos a la participación y a que todos y todas aportéis vuestras dudas y vuestros planteamientos, pero sí que también pues, sea la medida de las posibilidades pues, lo más amena posible y lo más ligera. Para mí es una satisfacción y un privilegio compartir mesa con las personas que me acompañan aquí, agradecerle a la Asociación Universia y a la Universidad de Granada la celebración de este congreso y que además hayan querido contar con el Instituto Andaluz de la Juventud también para que no solo demos nuestro punto de vista, sino que como administración pública también escuchemos lo que tenéis que decir los expertos y expertas en la materia, porque, en fin, yo creo que la sociedad digital es un espacio en permanente cambio, en beta permanente, como se dice en términos digitales, y por tanto ninguno deja de aprender a día de hoy y la administración pública tiene que estar actualizada como las aplicaciones a la última versión del momento. Sin extenderme mucho voy a pasar a presentar a los miembros que me acompañan en esta mesa. A mi derecha está el profesor don Esteban Romero Frías, que es un doctor y profesor contratado y subdirector del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, así como director del Grupo de Investigación en Internet de la Universidad de Granada, GRIN UGR, que algunos seguramente conoceréis, y entre otras cosas, aparte de ser buen amigo, es un experto en la materia y además yo creo que ejemplifica que no hay que ser especialista solo del tema para poder opinar y aportar a lo que supone la sociedad digital, porque además precisamente su estudio y su trabajo lo basa en cómo aprovechar, aunque él podrá entrar a explicarlo con más detalle, las oportunidades que genera la sociedad digital y la red para la promoción y la difusión de los estudios que tienen que ver con las ciencias sociales y las humanidades, si no me equivoco. Así que es un claro ejemplo de que Internet está presente en todas y cada una de las acciones de nuestro día a día y que de forma transversal nos afecta y que por tanto todos podemos aprovecharlo en mayor o menor medida. A mi izquierda del todo tenemos al profesor don Francisco Miguel Bombillar, que es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Bolonia y por la Universidad de Granada, es profesor también de la Universidad de Granada y es miembro del proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, organizador del Congreso Protección de los Derechos en Riesgo de los Menores de Edad en la Sociedad de la Información y la Comunicación. Y a mi izquierda tengo a doña Maribel Casado, que es licenciada en Filosofía y Letras, máster en Educación Social y Animación Sociocultural. Ha sido y es asesora técnica para la formación del Instituto Andaluz de la Juventud durante más de 15 años y ha sido un pilar fundamental a la hora de la planificación de la formación que desde el Instituto Andaluz de la Juventud ofertamos a todos los jóvenes de la provincia de Granada en lo que tiene que ver, entre otras cosas, pero principalmente, y ella en eso tiene un largo recorrido y una larga experiencia, en lo que tiene que ver con la formación en valores y con la prevención también de conductas de riesgo y de hábitos de vida no saludables entre nuestros jóvenes y entre. Por tanto, hay un apartado ahí también y que este congreso también pretende tratar, que es esos riesgos que la sociedad digital también puede implicar, principalmente en los menores y en los jóvenes también. Por mi parte, nada más, simplemente como decía al principio, animar a que esto sea una mesa redonda participativa, que para nosotros es un privilegio, como digo, tener la oportunidad de escuchar a expertos y a vosotros y a vosotras también lo que tenéis que opinar sobre este tema. Creo que es un debate de máxima actualidad y en los últimos días así lo hemos visto en los medios de comunicación, donde se empiezan a articular ideas, planteamientos en torno a si hay que regular o no la red. Bueno, aquí cada uno podrá tener su punto de vista. El mío personal es que creo que es tan cambiante esta realidad que probablemente la legislación, sería muy difícil que la legislación pudiera digamos que tener una solución a cada problema que se va originando en la red, cuando al fin y al cabo esos mismos problemas se producen tanto en lo online como en lo offline. Por lo tanto, yo creo que simplemente con la regulación que a día de hoy tenemos para la solución de conflictos en cualquier ámbito que se produce en nuestra vida ordinaria al margen de la red, pues podríamos encontrar la solución. Pero sí que es cierto también que los nuevos retos que se van planteando requieren de nuevos métodos a la hora de educar a la gente en el funcionamiento o en el aprovechamiento también que la sociedad digital nos ofrece. Como digo, un espacio de oportunidades y de riesgos, pero que sí está claro que la sociedad digital ha venido para quedarse y que, como decía, al ser un entorno en permanente cambio, debemos de aprovechar esa oportunidad. Y los jóvenes aquí tienen un papel protagonista, la generación millennial, la generación Y, como queramos llamarla. Quizás si no somos nativos digitales,
sí que somos esa generación en transición, desde que muy jóvenes pudimos tener la oportunidad de tener nuestro primer PC Amstrad o algún Atari, y hemos pasado por todos los diferentes herramientas que han ido evolucionando, pero sí es verdad que los menores de día de hoy son auténticos nativos digitales y las cifras lo avalan. He sacado algunas, por ejemplo, por ponerlas como ejemplo: 30% de los niños de 10 años ya tiene móvil, el 70% de los niños de 12 años ya tiene móvil, y esa cifra llega hasta el 83% en niños de 14 años. Creo que la brecha digital cada vez se está reduciendo más en torno a los mayores y los menores, lo que tiene que ver con la utilización y el conocimiento de las redes sociales, pero fuera, hablábamos el profesor Esteban Romero y yo, de que sí, que quizás lo que se está ampliando es la brecha digital en torno a los que producen contenido en la red y los que son meros consumidores de la red. Y por tanto ahí también hay una oportunidad educativa para que nuestros jóvenes y nuestros menores especialmente saquen el máximo partido a la sociedad digital, a la red, y el máximo aprovechamiento colectivo también de compartir conocimiento y de producir conocimiento. Y por tanto ahí tenemos que dar una vuelta en torno a cómo estamos funcionando. A mí siempre para esto me gusta poner un ejemplo muy clarificativo en torno a si uno hace un repaso en Twitter de quién tiene mayor número de seguidores, una institución, un líder social, algún movimiento o plataforma social, frente a los seguidores que puede tener algún famoso de programa, llámense Hombres, Mujeres y Viceversa, Gandía Shore o Gran Hermano, pues se lleva un chasco y una desilusión en torno a cómo está funcionando ese aprovechamiento de la red. Y por tanto ahí yo creo que desde las instituciones públicas, desde el ámbito académico, desde la sociedad, desde el ámbito también familiar, es de donde se debe trabajar muy de cerca con esos menores para que de verdad le saquemos el máximo partido, lo aprovechemos como merece este nuevo mundo. Como digo, oportunidades, la de la democratización de la información. Ya la información no forma parte de una élite, todo el mundo tiene acceso a ella, pero quizás lo que no tiene todo el mundo es la capacidad, el conocimiento para poder aprovecharla. Por tanto, ahí tenemos una oportunidad, sacarle el mejor partido a la inteligencia colectiva, detectar y fomentar también la sociedad digital y las comunidades digitales y el activismo digital también como mecanismo de transformación social, todas sus oportunidades, nuevos nichos de empleo y nuevas oportunidades para la mejora educativa, y riesgos que se plantearán también en esta mesa, que pueden ser luego en el debate, como son la prevención de conductas de riesgo como la violencia de género cada vez a edades más tempranas, que hemos detectado desde el Instituto Andaluz de la Juventud, y que por eso en los últimos años hacemos campañas de concienciación en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, tanto en redes como a través de nuestros centros de información juvenil, y las diferentes campañas, porque vemos cómo se banaliza ciertos comentarios, ciertas actitudes en torno a las relaciones afectivas entre jóvenes de 14, 15, 16 años, y cómo eso puede devenir en un futuro en casos de violencia de género en los que tampoco tenemos que irnos más lejos. Hemos visto cómo hay víctimas a partir de 16, 17, 18 años, precisamente quizás por no atender con el rigor que merece a este tipo de conducta, o el propio acoso escolar, el propio bullying, que es verdad que ha sido una actitud que todos los que hemos estado en el colegio no hace mucho hemos convivido con ella, pero que la nueva realidad digital hace que frente a aquellos jóvenes que sufrían ese acoso escolar en su horario lectivo, que probablemente cuando volvían a su casa esas víctimas al menos encontraban el descanso en su hogar, a día de hoy ese acoso es permanente y 24 horas, porque las redes sociales también lo que hacen es que no pueda desconectar uno de esa situación de violencia que está sufriendo ese joven, y que por tanto hay que actuar. Temas como la privacidad, que ya le empieza a preocupar a los jóvenes. 40% de los jóvenes entre 11 y 14 años ya han navegado en internet para buscar información sobre aquellos asuntos que le afectan a la privacidad, o la paradoja del aislamiento digital, como es una generación, una sociedad cada vez más conectada, pero que probablemente esa hiperconectividad también hace que en multitud de ocasiones nos aislemos de nuestro entorno más cercano, de nuestro entorno familiar, social, y que por tanto tengamos que apostar por un equilibrio necesario para que esta sociedad siga avanzando. Así que yo, por mi parte, no me extiendo más y le doy la palabra a los verdaderos expertos, y en este caso le paso la palabra a doña Maribel Casado. Vale, pues muchas gracias. ¿Me permitís que me levante? Porque estoy demasiado lejos de vosotras y de vosotros. A ver, como muy bien ha dicho el coordinador de la mesa, yo vengo en este caso como persona facilitadora, más que experta, no me gusta utilizar la palabra experta, y sí que me gusta empezar casi todas mis intervenciones preguntándole a la gente
la ponente anterior ha coincidido también que es muy importante preguntarse antes de actuar, ¿vale? Entonces, si me permitís la licencia, a mí me gustaría preguntar algo y luego al final vamos a ver qué pasa con lo que me vaya a contestar, ¿vale? Bien, mira, me gustaría que pusierais para vosotras en este caso, voy a generalizar el femenino porque estamos casi todos mujeres, no importa a los chicos que estáis aquí, vale. Vais a poner qué oportunidades según vosotras hay que tienen las redes y qué riesgos consideráis que tienen, ¿vale? Eso es lo que quiero que empecéis bien. Yo, y gracias a que me lo digáis, lo vais escribiendo y ahora después me lo vais dando. Si alguien necesita más post-it, me lo dice, ¿vale? No, eso es ¿vale? Oportunidades y riesgos. ¿Qué consideráis vosotras que ahora mismo tal cual? Bien, como ha dicho el coordinador de la mesa, Guille, pues he estado y sigo colaborando en este caso con el Instituto de la Juventud, a partir de ahora ya otra, y estar, para no tener que estar repitiendo continuamente el Instituto Andaluz de la Juventud. Y entonces a mí sí que me gustaría, en este caso, bueno, ubicar primero, ¿quién de aquí conoce el Instituto Andaluz de la Juventud? Levanta la mano. Vale. Tú también. Bien. ¿Sabes? ¿Qué significa todo? Tenéis conocimiento, sabéis qué dice, lo que hace, conocéis sus programas, las cosas que hacen normalmente. ¿Bien? No solo el Instituto Andaluz de la Juventud existe, sí, pero algo más, ¿no? Bien, pues mirad. Vamos a ver qué es lo que en este caso hacemos desde el Instituto Andaluz de la Juventud. Para quien no conocía el Instituto de la Juventud, está aquí, ¿vale? En la calle, en este caso, en la calle ancha de Santo Domingo, en el barrio de Realejo, un sitio muy bonito, una casa preciosa que os invito a que acudáis al instituto, lo conozcáis y conozcáis a la gente que trabaja allí, que seguro que os van a tener muy amablemente porque así lo hacen siempre. El Instituto Andaluz de la Juventud se crea un organismo autónomo, en este caso, que se crea a raíz de la ley del 1996 y además está adscrito ahora mismo a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Y tiene unas funciones muy concretas, como probablemente os imaginéis. Voy a ir rápido porque no nos queda mucho tiempo y está claro que las personas que vienen después de la mesa querrán intervenir también. Entonces, ¿qué funciones tiene el instituto? Pues tiene la función de planificar, programar, organizar, seguir y evaluar todo lo que se hace en relación a materia de juventud y además de forma organizada con otra administración pública y con otras entidades en el ámbito territorial de Andalucía. O sea que y es el organismo que se encarga de atender a todas las cosas relacionadas o a todas las intervenciones relacionadas con la juventud. El decreto joven, que es de 1999, propone y dice que va a favorecer el instituto la participación activa en la sociedad, va a fomentar el movimiento asociativo juvenil, va a promover valores de solidaridad, respeto y diversidad y cooperación y además va a mejorar la formación, el acceso a la información, a las nuevas tecnologías, a la actividad productiva, a la primera vivienda, así como facilitar hábitos de vida saludables. ¿Vale? El decreto marco dice que todo eso es lo que va a hacer el Instituto Andaluz de la Juventud. Actualmente se está elaborando la Ley de Juventud. Igual que empezamos preguntando, el Instituto Andaluz de la Juventud le gusta preguntar a los jóvenes con respecto a todas las acciones que desarrollan. ¿Eso quiere decir que llega a todos los jóvenes y a todas las jóvenes? Evidentemente no llegará a toda la juventud de Andalucía, pero sí que intenta llegar al máximo de jóvenes posible. Esta ley está siendo debatida a lo largo de toda Andalucía y justo este fin de semana además una reunión en Sevilla para, con todas las aportaciones que se han ido dando a lo largo de ese proceso de conocimiento, de consenso y de participación, pues este fin de semana van a cerrar, además también a través de las redes sociales, y han podido participar todas las personas que han considerado para aportar a esta ley de juventud, y va a ser el culmen de ese abrir a la juventud
todas las cuestiones relacionadas con la gestión y funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud. Bien, ¿qué hace? En este caso el IAJ, ¿qué es lo que hace? ¿Qué pasa con esa oportunidad y con esos riesgos en las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Qué papel tiene el Instituto Andaluz de la Juventud, el IAJ? Mirad, el pilar, la base, la fuente de donde... A ver qué pasa. La fuente de donde emana todo lo que se hace en el Instituto de la Juventud es el Plan GIGA. El Plan GIGA es un plan integral de juventud. Es el segundo plan integral que se está desarrollando ahora mismo y que termina en este año 2014, pero que se está evaluando continuamente a la vez que se va interviniendo. Mirad, este plan está diseñado también por los jóvenes. Hubo un proceso similar al que se está haciendo ahora mismo con la Ley de Juventud, donde las tecnologías de la información y de la comunicación siempre están presentes. Es uno de los pilares que el Instituto Andaluz de la Juventud tiene en cuenta y que además está dentro de lo que van a ser sus... ¿Vale? De sus dimensiones, porque el plan GIGA, ¿vale?, se articula en 3 dimensiones. La de emancipación, en relación a empleo y vivienda, la de participación, que abarca voluntariado, solidaridad e información, nuevas tecnologías y Red Andaluza de Información Juvenil y formación en valores. Reitero lo de formación en valores porque es muy importante para el Instituto Andaluz de la Juventud la intervención en esta línea, como ya veremos posteriormente. Bien, pues valores como la igualdad, la tolerancia, solidaridad, etcétera, etcétera. Y la otra dimensión es la calidad de vida. Está claro que para desarrollar el plan y para poder llevarlo a cabo, hace falta, como siempre, una partida presupuestaria. En este caso, la partida presupuestaria la tenéis ahí y va dirigido a jóvenes entre 15 y 34 años, que es más del 25% de la población andaluza, la tengamos en cuenta. Los principios rectores, ¿cuáles son? Pues la transversalidad. Se trabaja transversalmente, se aborda transversalmente, porque ese es nuestro objetivo. Transversalidad en relación a las diferentes consejerías que forman la autonomía andaluza. Se trabaja desde todas las consejerías, hay medidas concretas y se desarrollan conjuntamente en las diferentes consejerías. La integralidad. Se trata de trabajar de una forma integral con los jóvenes y con las jóvenes. Ese es uno de los principios rectores de nuestro plan. La participación. La participación por encima de todo. Cuando os digo que lo que primero que hacemos es preguntar, es porque es real. La participación de los jóvenes y las jóvenes absolutamente en todo lo que vaya relacionado con su forma de participar, de estar, de ser, de saber estar. La igualdad de oportunidades. El plan lo que hace es que tiene medidas concretas para favorecer esa igualdad de oportunidades. Trabajamos coordinadamente, como bien ha dicho Guille, en este caso con el Instituto de la Mujer para favorecer y promocionar la igualdad entre hombres y mujeres, aparte del plan estratégico, como es lógico, de igualdad de la Junta. La democratización de la información. La información es poder. Es una frase muy manida porque se ha utilizado mucho, pero la información verdaderamente es poder. Quien no tiene información no puede acceder a los recursos que tiene disponibles para mejorar su calidad de vida, para poder incorporarse al mercado laboral, para cualquier cuestión relacionada consigo mismo, con las personas que le rodean y entre sus propios iguales. Es muy importante que todas las personas, en este caso los jóvenes y las jóvenes, el grupo de la juventud en general, tenga acceso a esa información, sepa dónde están las fuentes, pueda realmente tener esa información a mano. Para eso ya veremos cómo el Instituto Andaluz de la Juventud favorece todo eso. Y otro de los principios rectores, evidentemente, es la nueva alfabetización en relación a las tecnologías de la información y la comunicación. Romper esa brecha digital que existe, que desgraciadamente todavía sigue existiendo, porque es cierto que se va acortando, pero sigue existiendo una brecha digital que está presente y también la perspectiva de género está dentro de esa brecha digital y tenemos que tenerla muy en cuenta. Y ahí el Instituto está trabajando en ello también. Y además, todos esos principios, este plan, ¿cómo se lleva a cabo? Porque claro,
¿no? Unos principios fantásticos que por escrito maravillosos, ¿no? Como todos los principios los ponemos por escrito y eso es, vamos. Pero a través, ¿cómo se van articulando? ¿Cómo se acerca la intervención a los jóvenes y a los jóvenes andaluces? Pues mira, con diferentes programas y con diferentes propuestas. Voy a nombrarlos. Os invito a que entréis en la página, en el Patio Joven, que es la página de IAJ, y ahí vais a tener la información totalmente pormenorizada de todo lo que yo estoy haciendo, una pequeña introducción. Mirad, por ejemplo, el programa Desencaja. El programa Desencaja, bueno, pues con esta cantidad de modalidades es un programa donde se hace que los jóvenes y las jóvenes andaluzas muestren realmente cuáles son sus destrezas, cuáles son sus capacidades, esas capacidades que previamente detectan y saben. Entonces, a través de diferentes modalidades, pues mirar si hay modalidades, ¿no? Y también las relacionadas con la tecnología de la información y la comunicación. El programa Juventus, que es un canal de televisión que está abierto a propuestas y donde los jóvenes y las jóvenes pueden subir sus propuestas y es precisamente para generalizar y democratizar la información que sale también de los propios jóvenes y de las propias jóvenes. Bueno, el carnet joven europeo, ¿alguien lo conoce de aquí? Porque todavía está en idea de carnet joven. Algunas, otras ya un poco menos, pero algunas sí, ¿vale? Bueno, porque el carnet joven es un recurso que está a disposición de la juventud andaluza, que tiene un montón de ventajas, que además se puede hacer a través de internet y que, bueno, pues que está para ser usado. El programa RADER de emancipación y empleo, becas, premios, concursos, la propia ley, en este caso Juventud, Mira por la Igualdad, un joven, una red de albergue. Mira por la Igualdad es una plataforma, en este caso es una página que sale a raíz de la Escuela de Igualdad, que es otra de las propuestas que el Instituto Andaluz de la Juventud hace en relación a trabajar en relación a la participación, al acercamiento a la información y a la igualdad de oportunidades, es otra de las propuestas. Entonces, todo esto rápidamente para que veáis qué es lo que se está haciendo en el instituto, donde las tecnologías de la información y la comunicación siempre están presentes en relación a esa nueva alfabetización y a ese democratizar la participación y la información, ¿vale? Una de las campañas que está además en las redes y que es en relación a la colaboración intensa que hay entre el Instituto de la Juventud y el Instituto de la Mujer es la campaña de No es amor, rompe con la igualdad. Trabajar, pues, la losa, en este caso de las relaciones desiguales, de las relaciones de poder, a través de las redes y con campañas, intervenciones, etc. Y nos unimos también a otras campañas, como por ejemplo a la campaña No Hate, que hace una campaña europea contra la intolerancia en Internet, que está abierta, que podéis participar, que además podéis proponer actividades, etcétera, que en la página nuestra entráis y lo tenéis todo, ¿vale? Este es un pilar muy importante. Este pilar de la formación, está claro que mi colaboración con el IAJ intensísima es en la formación, pero realmente es un pilar muy importante para abordar cómo los jóvenes y las jóvenes se enfrentan a la tecnología de la información y la comunicación, ¿vale? Bien, pues la formación se articula en relación a, pues bueno, esos pilares que os he comentado del plan FIRA, porque da respuesta a esos pilares a través de la formación que desarrollamos en el Instituto de la Juventud, ¿vale? No me quiero extender mucho más. Y los programas pues son, pues desde la formación al personal técnico de juventud, que son las personas que trabajan con los jóvenes y las jóvenes andaluzas, personal técnico que interviene diariamente y continuamente con los jóvenes y con las jóvenes, y que los formamos precisamente para que adquieran competencias que después puedan trasladar a esos jóvenes o a esa juventud con la que trabajan esas herramientas para poder enfrentarse o poder situarse más que enfrentarse, situarse ante las tecnologías de la información y la comunicación de una forma responsable, de una forma, bueno, pues meditada y sabiendo qué riesgos pueden conllevar el uso inadecuado, en este caso, de las tecnologías de la información y la comunicación. Es muy importante para nosotros la formación del personal técnico de juventud porque son piezas claves en la generación de redes ante situaciones no saludables. Y es un pilar muy fuerte para nosotras y para nosotros.
Formación, empleabilidad, emprendimiento y emancipación. Es otro de los programas dentro del área de formación importantísimo, donde las redes, donde las tecnologías de información y comunicación son fundamentales para que los jóvenes y las jóvenes puedan acceder a los sistemas y a la red de recursos de empleo, donde realmente tengan acceso y sepan utilizarlo, y sepan esos itinerarios también, porque a veces sabemos que hay muchísima información, pero los jóvenes no saben discriminar en la mayoría de las ocasiones y no saben identificar los recursos que pueden ser más propios y más adecuados para su situación concreta. Entonces, en ese sentido, bueno, pues en estos programas también se hace muchísimo hincapié en esa formación. Formación y participación, valor y calidad de vida. Este es otro de los programas importantes porque formamos a jóvenes directamente. No sé si conocéis el programa Forma Joven, algunas de las personas que estáis aquí. Bueno, pues el programa Forma Joven, el Instituto Andaluz de la Juventud es el órgano que se encarga de formar a los jóvenes y a las jóvenes mediadores y mediadoras de los centros educativos. En este sentido, lo que hacemos cuando formamos a esta juventud es dotarles de competencias para que sepan después, lo mismo que hacemos con el personal técnico de juventud, con los propios jóvenes y con las propias jóvenes, lo que hacemos es que le dotamos de esas herramientas para que sean capaces después de en sus grupos de iguales trasladar y que distingan y que sepan objetivamente cuáles pueden y cuáles son los riesgos que conllevan el mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso es lo que hacemos cuando formamos a esos mediadores y a esas mediadoras. ¿Vale? Bien. Formación para el movimiento asociativo juvenil, otro de los pilares básicos. El movimiento asociativo es fundamental. Jóvenes organizados y organizadas en asociaciones, en grupos, no necesariamente tienen que estar regidos estatutariamente por un estatuto que lo regule, sino que pueden ser grupos organizados, grupos de jóvenes que quieran, que tengan un objetivo común y que quieran trabajar por ello y para ello y con ello. Es muy importante para el IAJ esta formación porque es el hilo conductor de nuestra intervención. En todos los programas de formación trabajamos para que los jóvenes y las jóvenes tengan esas herramientas que después les sirvan para situarse ante los riesgos de cuestiones no saludables, de su propio estadio y de su propio desarrollo en ese momento. Entonces, la reflexión, el trabajar valores de compañerismo, de solidaridad, de igualdad, de tolerancia, eso va a repercutir positivamente después cuando ellos y ellas afronten las tecnologías de la información y la comunicación. Es muy importante la formación en esta línea para el Instituto de la Juventud. Por supuesto, hablar del programa de información juvenil, de la red de centros de información juvenil que tiene el Instituto Andaluz de la Juventud en toda la región, toda la autonomía. En Granada, por supuesto, con todos los pueblos, estamos coordinados desde el Instituto aquí en Granada con todos los centros de información juvenil y está claro que se incorporan las tecnologías de la información y de la comunicación. Y luego, bueno, por supuesto, los programas europeos. El Erasmus Plus, que para quien no lo sepa, se ha unido en este programa que va desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, se han unido todos los programas que había de formación permanente, el Erasmus, el Leonardo da Vinci, el Comenius, etcétera, se han unido y lo que eran el programa Europa Creación, que seguramente os suena a algunas personas que estáis aquí, pues se han unido todos en el Erasmus Plus. Y una de las prioridades también dentro del Erasmus Plus es precisamente la tecnología de la información, el uso de las redes para favorecer lo que es el conocimiento, la aportación de los jóvenes, en este caso, a las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, pues el concurso de la escuela, un concurso que se establece en centros educativos para dar a conocer la Unión Europea, para la creación de una ciudadanía activa, participativa, y bueno, y Eurodesk, que son puntos de información en relación a todo lo relacionado con Europa, etcétera, ¿vale? Todo eso, todo lo que os he dicho con anterioridad, son oportunidades que desde el Instituto Andaluz de la Juventud vemos en nuestra intervención, porque realmente es una oportunidad, son oportunidades que con nuestro trabajo diario, con todo lo que se desarrolla a través de los diferentes programas, todo eso consideramos que es una oportunidad para los jóvenes y las jóvenes
de crecimiento, de desarrollo y de empoderamiento para ser ciudadanos y ciudadanas activos en sus comunidades y, por supuesto, en la comunidad europea, que también la encontramos, no podemos desde ese punto de vista, ¿no? Pero claro, no es tan bonito y todo. Está claro que también existen riesgos, y los riesgos son visibles y están ahí, y no nos podemos engañar. Están ahí, y yo no voy a profundizar porque sé que vais a trabajar todo esto esta tarde y mañana. Entonces, pero ¿los riesgos cuáles son? Pues evidentemente, pues desde el sexting, que es que se hacen fotos, ¿no?, con contenido erótico, pornográfico, dependiendo, ¿no?, de quién lo valore externamente. Se suben a través del móvil, empezaron con los SMS, se suben a través del móvil y, bueno, pues están ahí y se produce, pues, situaciones donde las personas que han subido esas fotos pueden ser acosadas, pueden ser perseguidas, pueden ser, en relación a esas fotos, la utilización que se quiera hacer de ellas, ¿no? Cuando realmente se puede transformar en sextorsión, cuando se les pide, no solamente se difunde, sino que se les pide a estas personas que han subido esas fotos, pues se les pide una contraprestación. O haces esto, o me das más fotos, o tal, si no, hago esto, ¿no? Entonces eso sería ya sextorsión. Es ciberbullying o ciberacoso, ¿no? Que estamos muy anglos, como, pero creo que deberíamos utilizar también nuestro castellano, ¿no?, y no utilizar tanto anglicanismo. Bueno, pues el ciberbullying es el ciberacoso. Es el acoso de toda la vida, pero en las redes. Cuando a una persona se le está sistemáticamente, bueno, pues machacando, para utilizar un lenguaje coloquial, a través de las redes, puede ser de forma, a una persona, puede ser a un grupo, y está claro que es un delito y que si es de forma, y tiene que darse de forma reiterada y en el tiempo. Pues la ciberviolencia de género. Esto también es muy importante. Está claro que lo que se da en las redes es lo que tenemos en nuestra sociedad. Lo que se da en la realidad se da también en las redes. Lo que pasa es que las redes protegen el anonimato en muchas ocasiones y es mucho más cruel y es muchísimo más tedioso porque se da y se magnifica y se extiende. Pero lo que se da en la realidad se da en la realidad virtual. Eso no lo podemos perder de vista. Por eso yo hacía tanto hincapié, he hecho tanto hincapié en la formación, en esa formación de los jóvenes y de las jóvenes para que sepan después qué es lo que se pueden encontrar en esa realidad virtual. Y que sean conscientes de cuando están en las redes, qué información tienen que dar y cuál no. Esa es la idea. La formación para crear redes entre los propios jóvenes y entre las propias jóvenes. Para que estos riesgos sepan que están porque son conscientes que están. Los jóvenes y las jóvenes andaluzas no creen que no saben qué riesgos se corren en las redes. Son muy conscientes en la gran mayoría de las ocasiones. Pero hay situaciones, hay colectivos dentro de la juventud que, por razones y factores X personales, no voy a entrar en debatir eso, sí que acceden y tienen problemas a la hora de hacer ese uso. Bien, pues el cloning, que es cuando la palabra española castellana es como acicalarse, ¿no? Y es cuando yo lo que hago es que me embellezco, ¿no?, me acicalo para hacer que tú me veas de una manera especial. Para acercarme a ti, como que hago un lavado, ¿no? Como hago un lavado de mi imagen, para que tú crees que yo soy de otra manera. Normalmente lo hacen personas adultas, con niños y niñas más pequeños. ¿Para qué? Pues para generar confianza, para que yo emocionalmente te toque, y a partir de ese momento tú ya estás más desvalida, porque yo he llegado a conectar a través de la emoción. Y eso es muy importante, porque a raíz de ahí, pues ya se empieza a solicitar, incluso a pedir citas, fuera de la, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, la tecnoadicción está presente y está ahí. Es otro de los riesgos que tenemos. Pues, la tecnoadicción aquí con internet, teléfono, videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces, mira, en el último informe que se ha hecho sobre la juventud en Andalucía, que lo ha hecho el Centro de Estudios Andaluz, nos dice lo siguiente, en relación a 3.200 encuestas que se ha hecho a jóvenes
andaluces y andaluzas. Hay un aislamiento y falta de un acompañamiento responsable por parte de personas adultas. ¿Quién ha puesto algo relacionado con eso en la POSI? ¿Alguna de las personas de aquí habéis puesto algo relacionado? ¿No? Vale. Acceso a materiales y contenidos que deberían ser de acceso exclusivamente de adultos. Erosión creciente de los límites de la privacidad en el contexto de las redes sociales. Cada vez, ¿vale?, se van agrandando esos límites. Presencia creciente, en este caso, del acoso escolar trasladado hacia las digitales, lo que hemos dicho del ciberbullying o el ciberacoso. Y posible contacto con personas desconocidas, ¿no? El caso que hemos puesto de... Esto es algunas de las conclusiones que saca ese estudio. ¿Y algunos datos cuáles son? Pues vamos a ver. El 77% de los chicos andaluces, de las 3.200 encuestas, ojo, no perdamos el referente, y el 65,9% de las chicas andaluzas, antes de los 14 años, tienen una cuenta de Twitter. Esa es la realidad. Pero es que además, del 91,4% de los jóvenes, el 74,5% utiliza diario Internet y el 16,9% utiliza semanalmente Internet. Imaginaros la cantidad, ¿no?, de jóvenes que utilizan diariamente, además de edades más tempranas, a partir de los 14, 18 años aproximadamente. Los más mayores son los que lo utilizan menos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Como dice Sonia Livingston, que hizo un estudio a nivel europeo en relación a los riesgos y las oportunidades, en este caso, de las tecnologías de la información y de la comunicación en Europa, nos dice: riesgos y oportunidades caminan de la mano. Y es así. Riesgos y oportunidades caminan de la mano. Lo importante es que los jóvenes y las jóvenes sepan claramente dónde poner el límite. Y a eso es lo que nosotras, las personas adultas, tenemos que facilitarles. Que por ellos mismos y por ellas mismas sean capaces de poder discernir y tener claro dónde están esos límites. Y está claro que los niños y las niñas, cuando se les pregunta, cuando se les tiene en cuenta, cuando realmente se sienten protagonistas, su reacción ante cualquier hecho cambia totalmente. Cuando se les facilita, no cuando se les obliga. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en este caso? Pues vamos hacia la necesidad de superar la bolsa de exclusión social. Repito, no todo el mundo tiene acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y eso quiero que se quede claro, porque al final, con la gente que trabajamos, con la gente que nos relacionamos, creemos que esa es la norma y el estándar, pero no es verdad. Hay mucha población y muchos colectivos de jóvenes que no tienen un acceso, como pueden tener los jóvenes en este caso, de las grandes ciudades. Sí que la red Guadalinfo, en este caso, de la Junta, que ha promocionado y ha hecho que se acerque y facilita ese acceso, la red Guadalinfo están ahí, en las poblaciones pequeñas, en los colectivos, incluso en los pueblos más pequeños. Pero tenemos que seguir trabajando ahí, y sobre todo en esa brecha de género. Es muy importante también trabajar. Mirad, en el estudio que os he comentado, una de las cuestiones que se analizan es que las chicas utilizan más el acceso, por ejemplo, a Internet para cuestiones educativas y los chicos más para cuestiones recreativas, por ejemplo. Entonces, tenemos que ir viendo qué uso, pero por ejemplo los casos, evidentemente, de sexting son mayores en chicas que en chicos. Entonces, todo eso es un análisis que tenemos que seguir abordando y trabajando. Potenciar el aprovechamiento de las posibilidades de participación social. Es muy importante que los jóvenes tomen el poder a través de las redes también, pero para construir contenido, para favorecer esa participación, para implicarse, para ser ciudadanos y ciudadanas activas en esta sociedad que nos ha tocado y que estamos construyendo continuamente. Tenemos que mejorar la calidad de la formación y el acompañamiento de las personas adultas. Es muy importante, muy importante. Mirad, los jóvenes que han participado y las jóvenes que han participado en ese estudio comentan y dicen que no tienen una supervisión por parte de sus padres y sus madres. No todos los padres y madres
acompañan a su hijo y a su hija cuando están en las redes. No saben lo que hacen. Ciertamente somos, en muchas ocasiones, estos padres y madres son analfabetos digitales porque no tienen y no han tenido contacto directo. Y esto es como hacía nuestra abuela, imaginaros, ¿no?, lo que comentaba Guille antes de todo el proceso a través de recursos tecnológicos. Pues esto es exactamente igual. Son destrezas que tienes que adquirir y esas destrezas se adquieren cuando practicas. Entonces, habrá que favorecer también la formación de estas personas adultas que son las que acompañan a los menores y a los jóvenes. Y además tenemos que combatir mediante ese empoderamiento y refuerzo de las conductas responsables los riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación. Hay que empoderar en este caso a los jóvenes. Sé que es una palabra que utilizamos y que se utiliza mucho, pero empoderar significa coger la rienda. Que los jóvenes y las jóvenes son las que tienen que realmente ser los protagonistas de esas conductas responsables, pero en este caso se lo tenemos que facilitar las personas que somos adultas, las personas que intervenimos con ellos y con ellas, las personas que estamos continuamente, desde los centros educativos, desde los espacios no formales, los animadores, las animadoras, los técnicos de juventud, los monitores, todo el mundo, tenemos que facilitarles que sepan y que ellos mismos y ellas mismas sean capaces y de generar esas redes que yo os decía, ¿vale? Y mira, a mí me gusta mucho esta frase de Aristóteles que dice: adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta desde jóvenes. Y esto no es lo del arbolito, ¿no?, del árbol desde pequeño, sino que realmente tenemos que ir dotándoles de esa herramienta, pero esa herramienta no es como cuando hablamos, ¿no?, en muchas de las ocasiones, que bueno, es que todavía son pequeños para enseñarles. No, se les enseña desde que están en el útero, desde que están en el útero de la madre, se les está dando y están oyendo y están comunicando y estamos diciéndoles cuestiones relacionadas con su educación integral, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, por mi parte, ya creo que ya voy de tiempo. Daros las gracias por la atención y he intentado hacer una aproximación de cómo se trabaja en el IAJ precisamente para minimizar los riesgos que son evidentes, que están ahí, que no vamos a negar, ¿vale? Y que están presentes. ¿Qué ha pasado con las notas que habéis puesto? ¿Habéis sentido reconocido algo de lo que yo he dicho ahí? ¿Sí? ¿Cuáles han sido los riesgos que tú has puesto, por ejemplo? Bueno, oportunidades, como sí, usted ha dicho, sí, bueno, acción política solidaria, ocio, sí, comunicación y su comunicación con amigos. Y riesgos, te digo, reclothing, vale, y explotación sexual, poner demasiada información personal en la red, y sexting también. Vale, una chica, y ya está, ya termino, sí. ¿Tú has puesto? Desde la oportunidad de Formación, muy bien, coincidimos. comunicación, Muy bien, y el riesgo de no saber quién hay detrás, vale, la falta de conocimiento sobre la velocidad de la noticia, muy bien. la intersección ante las velocidades. Muy bien, pues muchísimas gracias. No quiero quitarle más tiempo me lo llevo, ¿vale? Voy recogiendo yo ya, ¿vale? Muchas gracias, Maribel, por la exposición tan detallada, y le doy la palabra al profesor. Esteban Romero. Bueno, pues nada, voy a ser muy breve, no traigo presentación, así me contengo más. He puesto unas cuantas ideas que he ido un poco acortando porque entiendo que tenemos que comer en algún momento y todavía queda un compañero. Bueno, básicamente yo quería quizás recalcar algo que algunos estudios también destacan, y es que de alguna manera creo que en el mensaje que los medios lanzan se sobrepondera en muchos casos los riesgos frente a lo que son las oportunidades que Internet como medio, como nuevo espacio social genera. No quiero con esto ni mucho menos quitar el foco sobre los riesgos, tema que de sobra está tratado en la jornada. Es más, generalmente para hablar de oportunidades se puede traer a algún educador, para hablar de riesgos muchas veces se trae a la Guardia Civil o a la policía, con lo cual la carga simbólica incluso es importante, ¿no? Es significativa. Creo que incluso los propios nombres que utilizamos para referirnos a los riesgos son también un poco a veces tramposos porque no los entendemos. Entonces una cosa que se llama grooming, ¿no? O sexting
es como, oye, ya aterroriza, ¿no? Porque, es decir, hay una retórica que creo que de alguna manera está ayudando a que determinadas personas que, como os he mencionado antes, en ocasiones pues pueden ser un poco más analfabetas digitales, les sirva de excusa para, ante esta nueva realidad social, poner una barrera en vez de acercarse y pretender, como se hablaba, acompañar a esos menores, a esos jóvenes, para aprovechar el potencial que tiene todo esto, ¿no? Entonces, bueno, quería llamar la atención sobre eso. Quería también subrayar algunas ideas en cuanto a las posibilidades que, desde mi punto de vista, que sobre todo está centrado más en educación superior, aunque, bueno, pues trabajo y mucha de la inspiración en investigación de la que hacemos proviene de la escuela. Quería mencionar algunas cuestiones relativas al ámbito educativo. Primero, el tema de inmigrantes y nativos digitales. Esto lo sacó Mark Prensky en el año 2001 en un artículo, y después de eso se han hecho muchas investigaciones diciendo que tampoco es para tanto. Es decir, que está bien, suena bien el tema, se vende bien, pero que tampoco presentan formas cognitivas distintas de pensar e interactuar con el mundo como hacen el resto de personas. Es más, por la experiencia que yo tengo a nivel de universidad, quizá también habrá que ver, porque la gente que ahora mismo está, bueno, pues, que tiene 3, 4 años, que tiene 10 años, probablemente presenta a lo mejor patrones distintos de comportamiento, pero la gente que ahora mismo llega a la universidad y que prácticamente en toda su época de aprendizaje ha estado con medios digitales, con ordenadores seguros, son usuarios de esta tecnología, pero no son unos usuarios avanzados. Es decir, avanzados en el sentido de los usos que hacen, de lo que son capaces de hacer con ellos. Lo hablaba antes Guillermo muy acertadamente, el tema de las brechas digitales. Las brechas digitales hoy en día no es una brecha de acceso a Internet. De hecho, España es uno de los países, incluso ha llegado a estar por encima de Estados Unidos en penetración de móviles inteligentes. Móviles inteligentes es llevar Internet continuamente en el bolsillo. Entonces, siendo así, la brecha digital no es que no sepamos teclear, eso lo hace todo el mundo, especialmente los jóvenes, de una manera rapidísima. El problema es que hay gente que es capaz de aprovechar las oportunidades que ofrece Internet para estar, por ejemplo, utilizando recursos educativos abiertos que publican las mejores universidades del mundo, mientras que por otra parte otro se dedica únicamente a utilizar Twitter para mandarse mensajes privados que realmente irían mejor en WhatsApp, porque al menos no lo ven los demás, ¿no? Entonces, esas brechas creo que son muy importantes, y ahí entiendo que la educación pública debe de ejercer un papel igualador, ¿no? Es decir, no todo el mundo tiene el mismo entorno en casa, pero al menos que la educación pública, la escuela, que es donde al menos un 70% de los jóvenes acceden a Internet, pueda un poco evitar que se profundicen esas diferencias. Frente a la idea de inmigrante nativo digital, se planteó en 2011 una visión alternativa, que es la de los visitantes y residentes, que yo creo que la vamos a entender bastante bien y que quizás describe mejor la realidad que vivimos. El visitante es aquella persona que utiliza Internet como un recurso, un sitio en el que en un momento determinado necesita algo, va, lo coge y desaparece. Mientras que el residente es aquel que de alguna manera está viviendo en Internet. Aquella persona pues, que se levanta, que mira su Twitter, sus interacciones, que lee las suscripciones en su Feedly, que está con el correo electrónico, que está en el Facebook, en los grupos, en los foros, etc., ¿no? Entonces, esa visión me parece que es sobre todo quizás más enriquecedora porque no está tan enfocada en el tema generacional. El tema generacional en ocasiones creo que puede inducir a confusión. Todos conocemos a personas que, no perteneciendo a la generación de los millennials, por ejemplo, pues son lo que podríamos llamar casi un nativo por el uso que hace de esas herramientas, ¿no? Entonces, prefiero quizá referirme a eso. Otra idea que me gustaría transmitir, ¿no? Y aquí, sobre todo, pues me gustaría llamar la atención a una iniciativa que se realiza en Andalucía desde hace ya al menos 5 años, que se llama EADE. El EADE es el Encuentro Andaluz de Blogs Educativos. Se hace en otros sitios de España también. El EADE es un referente a nivel español. Son profesores, generalmente no cuentan con apoyo institucional, que se reúnen un fin de semana al año, pagándoselo ellos
para ir a una ciudad a encontrarse con otra gente que utiliza las tecnologías en su aula. Son los frikis de la educación, porque generalmente es más cómodo ceñirte a un modelo educativo cerrado en el que tienes un libro de texto, una serie de actividades que están ya predeterminadas y unos objetivos que tienes que cumplir, un examen con el que evalúas y bueno, pues con eso podemos cumplir. ¿Para qué meternos en incorporar tecnología en la aula de forma creativa? Intentar que los muros del aula desaparezcan y que enfrentemos a los estudiantes a lo que es la vida, que es un caos, y lo que es Internet. Algunas personas podrían argumentar, oye, ¿qué necesidad? Es decir, si lo importante es que aprendan, no sé, conocimiento del medio. Vale, muy bien, pero es que el medio, cuando llegan a casa y se conectan con los padres o solo en la habitación, es otro. El medio es Internet. Internet es el mundo. Internet no es una realidad independiente que se encuentra superpuesta sobre la física. Es una dimensión más de la realidad. Desde ese punto de vista siempre me gusta pensar, no me gusta el término tecnología porque es muy confuso, ¿no? Aunque obviamente tenemos que utilizarlo, pero pensamos que las interacciones virtuales son de alguna manera como menos reales, ¿no?, que las físicas. Os pregunto una experiencia que todos hemos vivido sobre una tecnología que nosotros ya no la vemos casi como tecnología, el teléfono. Hace 30 años, hace 20 años, si tú tenías una discusión por teléfono con tu novio o con tu novia, al día siguiente cuando te veías en persona, el cabreo seguía estando ahí, como decía Monterroso, ¿sigue estando ahí o no está ahí? Por supuesto que está ahí. ¿Por qué? Porque no ha sido un cabreo virtual. Tú no podías decir, no, perdona, es que ese era el mundo, el mundo, bueno, de la onda, o vamos al mundo físico. Eso es una falacia. Es decir, son dimensiones distintas de una realidad. Y creo que quizá un problema que hemos tenido a la hora de abordar lo digital, Internet o los dispositivos móviles, es considerar que son entes aparte en los cuales hay que hacer una especie de traducción. O sea, el mundo físico lo llevamos al mundo digital. Un ejemplo. Los entornos digitales, los BLEO, Learning Management System, los sistemas de Moodle, SWAT, de la Universidad de Granada, Blackboard y demás. ¿Qué hacen estos sistemas? Estos sistemas de alguna manera reproducen el aula. Tienen un tablón donde el profesor cuelga los materiales, que generalmente los cuelga en PDF, o gran innovación, porque generalmente le causa molestia al alumno, porque antes iba a la fotocopiadora y se lo llevaba, ahora tiene que llevar el archivo. Bueno, le cuelga el PDF y le ponen las tareas, y él lo envía en un Word o en un PDF. Esto, digamos, las más rudimentarias, hay gente que nunca hace otras cosas un poquito más. Pero muchas veces se han utilizado estos sistemas de esa manera. Ahí no hay ninguna innovación. Es lo mismo que cuando utilizábamos los PowerPoint, lo utilizábamos para copiar todo el temario y pegarlo, de manera que ahora en clase el alumno, en vez de tenerlo escrito delante, lo tenía que ver así. Bien, esa visión cerrada de la educación utilizando la tecnología creo que va un poco en contra de lo que, por ejemplo, este grupo de profesores, de lo que yo, por ejemplo, también he llevado a cabo en mis clases en la universidad, y de lo que creo que debe de ser una visión más amplia del hecho educativo. Es el enfoque, por ejemplo, de los entornos personales de aprendizaje. Intentar incluir, bueno, en este sentido, a quien le interese el tema, podéis poner en Google libro, entornos personales de aprendizaje, y probablemente uno de los primeros resultados que os aparezca es el libro que acaban de editar Linda Castañeda y Jordi Abel, que es una recopilación fantástica donde vais a tener un poco todo el desarrollo conceptual y la práctica de este enfoque. Básicamente lo que pretende este enfoque es que la realidad que Internet representa entre dentro de la aula, que se utilicen herramientas que son generalmente herramientas, en muchos casos, de uso general, que los alumnos están utilizando. No es que le estén diciendo, oye, métete en Facebook para hacer tal cosa. Es que el alumno está en Facebook y lo que le podemos enseñar es que Facebook también puede ser una fuente de aprendizaje. Porque, como decía Guillermo, en Facebook también hay instituciones, hay profesionales que están publicando sobre los temas que a ellos les interesan, están conectándose con la realidad. Igual ocurre con Twitter. ¿Qué ocurre si en vez de seguir en Twitter a la gente que mencionaba, empezar a seguir a expertos en el tema que te interesa? Pues que probablemente, sin ni siquiera darte cuenta, aprenderías de manera informal cosas que probablemente la escuela no sería capaz de enseñarte. En este sentido, un tópico que encontramos en la literatura, en los libros, ¿no? Cuando se quiere recalcar el éxito, a lo mejor, de un empresario, de un escritor, y se dice que aprendió en la calle, ¿no? Como que realmente siempre en la escuela, nos enseñan en la escuela, aprendió en la calle. ¿Y si hoy en día pudiéramos tener también la calle en la escuela?
No digo que esa única calle la esté aportando internet, pero oye, si puede ser una capa adicional que incorporemos en la educación, hagámoslo. No queramos, por el miedo a los riesgos, dejar eso fuera, porque es que si no, cuando ellos salgan a la calle, que es su cuarto donde tienen el portátil, van a estar ahí, y ahí sí que van a estar solos. Entonces, creo que deberíamos de intentar tener esas visiones, ¿no? Una cosa ya, una idea final. Internet, tendríamos también que enseñárselo pienso ya a nuestros jóvenes, como un espacio donde ellos pueden desarrollarse, aprender y sobre todo ser ciudadanos. Lo digo porque al final me había apuntado unas notas en las que no voy a entrar sobre el tema de empleabilidad, que me lo habían puesto en el título de la charla. Está bien, ¿no? El tema de la empleabilidad me interesa sobre todo, especialmente cuando ya se van haciendo más mayores y tienen que trabajar, tal y como está la cosa. Pero hay unas cosas, hay algo que me da miedo. Me da miedo que con el tema de la empleabilidad, del emprendimiento y de todos estos rollos que tenemos en la retórica habitual, ¿no? Yo vengo de una facultad de Economía y Empresa, estamos perdiendo de vista que la educación es para formar principalmente a ciudadanos. Y ya no solamente a ciudadanos, no se recuerdo si era Aristóteles que lo decía, que las personas sean felices y que puedan llegar a ser lo que quieran. Entonces, si perdemos el foco de esto, resulta que probablemente tenemos nuevas políticas de educación como las que tenemos ahora, en las que de nuevo se está volviendo del tema de las competencias a centrarnos en los contenidos. Cuando no paramos de darnos cuenta que los contenidos, digamos, no es una garantía para preparar a la gente al entorno en el que se tienen que enfrentar. Es decir, en la universidad, un alumno acaba la universidad y se encuentra en la empresa con un problema y no va a mirar sus apuntes, que probablemente ya estaban desfasados cuando se le dieron, sino que lo que va a hacer es preguntar en Google. ¿No habrá que trabajar competencias críticas en vez de eso? Y temas vinculados, un tema que es recurrente en la educación, en la escuela, en la universidad, Wikipedia. Lo digo porque todos la utilizamos, ¿no? Y cuando vas a hacer una búsqueda en Google, el primer resultado que te suele aparecer es Wikipedia. Wikipedia, pues hoy en día se ha convertido, creo yo, en una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque imaginaos que alguien tiene un problema, como ocurre, ¿no? Una persona adulta, pongamos, tiene un problema, alguna enfermedad, un cáncer, y busca cáncer en internet. Si Wikipedia no estuviera, por muy secada que pueda tener alguna información, algunos artículos, ¿dónde acabaría? Es mi pregunta. Probablemente ahí estoy criticando el papel que ejerce la universidad, porque en la universidad podríamos hacer un papel de divulgación más importante. Quizá tendrían que ser resultados nuestros los que aparecieran informando a la gente en un lenguaje que pudieran entender, en fin, acerca de sus problemas. Pero eso lo ha conseguido Wikipedia. Wikipedia hecha por gente que no sabemos quiénes son y en el que la universidad o lo académico hemos tenido un papel muy escaso. Y nos encontramos que en algunas escuelas lo que se está haciendo, dado que los alumnos acaban en Wikipedia y acaban copiando los artículos de Wikipedia y poniéndolos, lo que realizamos es realizando proyectos para que ellos editen Wikipedia la mejor. Y hay historias fantásticas en ese sentido. Me contaba mi amigo Fernando Trujillo, también de la Universidad de Granada, un profesor excepcional en estos temas, que haciendo una actividad esta en un instituto de Algeciras, completaron un artículo sobre un autor del 27, y resulta que localizaron ese artículo unos investigadores en Reino Unido que eran especialistas en el tema, y al día siguiente, después de que los alumnos lo editaran, estaba editado por estos profesores. Vosotros imaginaos lo que supone para un alumno, ya lo supondría para mí, que haga un artículo y que un experto que sepa más que yo lo mejore. O sea, estás en la vida, ¿no? Bueno. Entonces creo que hay muchas oportunidades. Y ya para finalizar, pues nada, decir que también aprovechar para desarrollar la creatividad, una cosa fundamental, derechos de autor. ¿Alguien le dice algo a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, sobre el tema de los derechos de autor, sobre el copyright, sobre nada? Pero es que no lo sabemos ni en la universidad, no tenemos ni idea, y nos dedicamos al conocimiento. Y una cosa, los políticos, desde SINDE hasta, bueno, ahora a ver si estemos más parados, pero en ese sentido, pero todos los políticos se dedican a llevar a nuestros jóvenes piratas. Son piratas, ¿por qué? Porque cogen las fotos de sus compañeros y suben un vídeo con la música de Justin Bieber. Y entonces probablemente en YouTube le dicen, oye, esto tiene derecho. Y los alumnos dicen, pero esto no está aquí, no es para usarlo. ¿Qué pasa? No le estamos formando. Y eso tendría que hacerlo en la escuela. Porque no todos los padres saben
esas competencias, esas cuestiones legales, ¿no? Entonces, bueno, quería simplemente quedarme en ese tema, ¿no?, de las oportunidades, que esto no es, que esto está aquí para quedarse, ¿no? Esto lleva aquí ya tiempo, ¿eh? Esto no es el mundo en el que vivimos, no es una cuestión de optar o no optar, es así. A lo mejor el de antes era mejor, pero era distinto. Entonces, bueno, pues intentemos que saquen el máximo provecho de ello. Era lo que quería decir. Muchas gracias, Esteban. Y le paso la palabra ya a rematar, profesor. Muchas gracias. Rematar en el sentido literal, a las 2:30. Yo tengo una presentación, pero la voy a emitir también para beneficio del auditorio y que vaya un poco la cosa también más rápida, ¿no? En cualquier caso, mi exposición, que voy a intentar que sea breve, se recoge por escrito en el CD con las comunicaciones y ponencias, por lo cual, pues, quien quiera profundizar en ella, pues ahí lo tiene a su disposición. Mi tema es un tema más clásico, pero no por más clásico, de menos actualidad y vigencia, porque es la protección de los derechos del menor frente a los medios de comunicación, pero no en el sentido de la sociedad digital, en el sentido de la red de redes, internet y demás, sino lo que es la televisión, ¿no?, el medio social de masa, ¿no?, que todos los que estamos aquí presentes pues conocemos y somos usuarios del mismo, ¿no? Se habla de que en vez de Homo sapiens somos Homo videns, ¿no?, que estamos todo el día viendo la televisión, somos, en inglés hablan también del couch potato, ¿no?, que está sentado ahí delante del televisor, ¿no?, comiendo patatas y fritas y tal, ¿no? Y lo cierto es que una media de 4 horas al día fijo, cada uno de nosotros pasa delante del televisor, ¿no? Y obviamente dentro de esos usuarios, pues gran parte de ellos pues, son los menores, ¿no? Por esto hay un marco normativo bastante extenso y no nuevo, o sea que desde el año 80 y que se tiene que ir adaptando a la nueva realidad que ordena, en el que se intenta proteger el interés superior del menor también en este campo, en el campo de los medios de comunicación, ¿no? Es un marco normativo, como digo, en el que se quiere apurar al máximo, regulando todos los posibles problemas, pues se intenta al menos que esto sea así, pero como pasa en otras facetas del derecho, pues una cosa es el texto escrito y otra cosa es la aplicación del mismo, ¿no? O sea, hay cuestiones que con la norma en la mano se pueden resolver de una forma, pero que luego en la práctica pues a lo mejor no se resuelven de esa forma así dicha, pues porque no se quiere incomodar al operador o porque pues, se sopesan otras, ¿no?, circunstancias en litigio, ¿no? En cualquier caso, decir que hay un marco pues, bastante extenso, dilatado en el tiempo y con varios instrumentos normativos en nuestro ordenamiento a lo que es nacional, ¿no?, lo que es el ámbito interno nuestro, es el artículo 20.4 de la Constitución, el que ya fija como límites a la libertad de expresión y el derecho de información la protección del menor y de la juventud. O sea que ya tenemos ahí a nivel constitucional ese marco de referencia. Luego esto ha sido desarrollado por una serie de normas, como es la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, como es la Ley del 82 de Protección de los Derechos al Honor, a la Intimidad, a la propia imagen, como es la Ley General de Comunicación Audiovisual o, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos, ¿no? Todo esto doy cuenta en el texto. En el texto y en mi intervención quiero hacer unos 3 bloques. El menor como sujeto de la información, el menor ante los contenidos televisivos y el menor ante la comunicación comercial, ante la publicidad, ¿no? Estas son un poco las 3 grandes ideas. La primera, el menor como sujeto de la información, cuando es sus datos, su imagen, su voz, la que se recoge en un programa de televisión. Bien, pues la normativa dice que siempre que esta aparición no vaya en contra de su desarrollo psicofísico, pues podrá consentir él directamente si tiene la madurez suficiente o si no su representante dicha aparición en los medios. Siempre dando conocimiento al Ministerio Fiscal, que es quien se ocupa de velar siempre por el interés del menor, tanto del menor como de las personas con discapacidad, de esos colectivos vulnerables. El Ministerio Fiscal tiene ese rol, ¿no?, ese papel muy importante de defensa del mismo. Cuando esta aparición podemos entender que puede suponer un menoscabo de la honra o reputación del menor o que es contraria a sus intereses, ahí esa intromisión se va a considerar una intromisión ilegítima, esa aparición no debe consentirse y si, aunque el menor consienta la misma, el Ministerio Fiscal tendrá que intervenir para frenar esa emisión, esos contenidos, ¿no? Esta es un poco
la primera idea. Decir que además esta normativa es conocida por parte de los operadores, puesto que son múltiples los procedimientos que al respecto se van iniciando día a día en este campo. O sea, tenemos una larga tradición de procedimientos sancionadores, tanto en vía administrativa como en vía de la jurisdicción. Y claro, se hace una aplicación a veces formal, ¿no? Más que material, más que irse al fondo de lo que la norma dice, se va a lo que es cumplir formalmente con ella. Y os pongo como de manifiesto un ejemplo para ello, ¿no? Para ejemplificar esta cuestión. Hace unos meses, pues la hija de la conocida tonadillera, ¿no? Pues ha tenido, ¿no? un hijo que ha tenido una gran repercusión mediática, ¿no? Bien, pues programas del corazón, ¿no? Léase Sálvame, pues tenían un cronómetro, ¿no? Una cuenta atrás, diciendo hasta el día tal de este mes, de este año, no podemos daros una notición, pero que va a llegar y tal día os lo daremos. ¿Qué es lo que ocurría que sería? Pues que esta menor dejaba de ser menor, cumplía 18 años, era el día de su cumpleaños, y por tanto era, digamos, ya barra libre, ¿no? de los medios, ya poder comentar si estaba embarazada, no lo estaba, si lo estaba casada o lo estaba sin casarse, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Claro, es un tema formal que me parece que cuando ya cumple la mayoría de edad, ya tu intimidad pasa a un segundo plano, ¿no? No tiene por qué, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, claro, el formalismo es que ya no es menor de edad, ¿no? Entonces ya, hasta ese momento nos contenemos, pero después ya no lo haremos. Por lo tanto, los medios esta norma las conocen, otra cosa es cómo la cumplan o todo lo contrario, ¿no? Luego también hay una amplia jurisprudencia y un amplio estudio de qué es una intromisión ilegítima, de qué no lo es, ¿no? El Ministerio Fiscal tiene una instrucción del año 2006 donde dice ejemplos concretos que se consideran que son intromisiones ilegítimas. Son ilegítimas todas aquellas en las que el menor se recoge, se muestra en un contexto de hechos delictivos o en emisiones que discuten su tutela o filiación. Y se brinda una serie de ejemplos, por ejemplo, el menor vendiendo o comprando droga, el menor consumiendo alcohol, el menor en el marco de una red de pedrastia, el menor en el marco de una red de prostitución, el menor al que se le atribuye la condición de ladrón, ¿no? Todos estos contextos se entiende que son intromisiones ilegítimas en la esfera de la intimidad, del honor, de la propia imagen, de los derechos que toda persona tiene, y especialmente un menor por su condición de mayor vulnerabilidad. Ahora, si es una inauguración de un curso escolar, ¿no? En el que el menor aparece con otros más, de una forma accesoria, etc., eso pues considera que no es una intromisión ilegítima, ¿no? Esa intromisión, esa imagen del menor no debería ser perseguible, ¿no? Por parte del Ministerio Fiscal, ¿no? Un caso que ejemplifica intromisiones ilegítimas de forma bastante habitual, pues es el caso conocido por todos, ¿no? de Marta del Castillo, ¿no? En el que continuamente ha habido pues, utilización de la imagen de diferentes menores, muchas fotos que se han mostrado directamente extraídas de la red 20, ¿no? De la red social 20, que el Ministerio Fiscal tuvo que intervenir para cerrar esos perfiles, ¿no? Para que no se siguiesen desde los medios descargando todas las fotos que los propios menores habían en su momento subido a la red, ¿no? Y decir que ha dado lugar a múltiples sucesos y circunstancias perseguibles. Una de ellas fue, hace un tiempo, se hizo una entrevista a la novia de uno de los implicados, que tenía 14 años, entonces se le preguntaba que si la habían pegado, que si la habían insultado, que si había estado, si ella era consciente de que había estado con un asesino, una entrevista con un cariz que ciertamente está dentro de los parámetros de intromisión ilegítima, porque está en el marco de unos hechos delictivos en el que se está poniendo al menor en una posición pues, bastante comprometida, ¿no? Y además, este caso también dio lugar a un debate, puesto que todos estos chicos tenían sus perfiles en Twenty, en esta red social, y como dije, pues los medios de comunicación accedieron a estas fotos y las fotos que ellos tenían, las que nosotros todos conocemos, ¿no? Porque directamente se extrajeron de allí, ¿no? Este es otro debate que imagino que esta tarde pues, se tratará con más detenimiento y por eso a ello me remito. No me resisto a mencionar la cuestión. Cuando se comentaba antes la edad de los jóvenes que tienen perfil en la red social Twenty. Oficialmente, de acuerdo con nuestra ley de protección de datos, hay que tener al menos 14 años para poder tener un perfil social en la red Twenty, ¿no? O sea, en nuestro país está fijado en 14 años la edad mínima para poder
abrir un perfil en las redes sociales. Otra cuestión es, como decía antes el profesor Durán, si he dado la tecla, pues tengo 14 o tengo 20 o los que haga falta, ¿no? Según las circunstancias de lo que se nos requiere, ¿no? Bien, esto era un poco, a grandes rasgos, el primer apartado que quería tratar, ¿no? El menor como sujeto de información. El menor ante la programación, ante esos contenidos televisivos. Bueno, pues aquí hay una figura, ¿no? Una institución que es el horario protegido, ¿no? Del que muchos seguro han oído hablar, en el que se plantean pues una serie de franjas en las cuales se pueden emitir unos contenidos sí, otros no, y hay una serie de regulaciones, ¿no? Particularizadas para intentar proteger el interés superior del menor, para evitar que quede perjudicado su desarrollo físico, mental o moral por los contenidos a los cuales se pueda exponer. En este sentido, está prohibida la emisión en abierto de contenidos calificados como X, tanto de violencia extrema como de pornografía. En ninguna franja horaria pueden emitirse los mismos. Luego, los calificados para mayores de 18 años solo se pueden emitir entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Ese es el horario en el cual solo pueden tener lugar pues, aquellas series, películas que tengan la calificación de mayores de 18 años. Lo cual casa mal a veces pues, con lo que es la práctica habitual, ¿no? Y ejemplos al respecto se han puesto muchos por parte de diferentes comentaristas en este sentido, diciendo es que ese horario protegido, ¿no? Da por hecho que a las 10 de la noche el menor ya no ve la televisión, no es totalmente incierto, ¿no? Y la prueba más palpable de esto es que incluso programas, ¿no? Como La Voz Kids, ¿no? O Masterchef Junior, etcétera, que acaban a las 9 de la mañana, ¿no? Por lo cual hay un público que seguro está viendo esos programas que es menor de edad, ¿no? De hecho, en el programa Aquí Tomate, que el operador decía no lo ven menores, ¿no? Pues lo veían 200.000 menores al día, según las estadísticas, ¿no? del Chare, ¿no? de la audiencia, ¿no? O sea, que obviamente los menores ven en todos estos programas porque lo ven sus padres, ¿no? Y están junto con ellos, ¿no? Viendo estos contenidos, ¿no? Junto a esta franja de 10 a 6 para los contenidos de mayor de 18 años hay unas franjas de horario reforzado, ¿no? De protección reforzada. Son varias, pero yo me voy a centrar solo en una de ellas, que es la que más juego da en la práctica. Es de 5 a 8 en todos los días laborables. Obviamente, pues en todo puede estar normalmente el programa que incumple con frecuencia, ¿no? Esta franja reforzada de protección del menor. Pues el programa Sálvame aglutina gran parte de las quejas que en este campo se han establecido. En ese franja horaria solo se pueden emitir contenidos para todos los públicos, no para mayores de 13 años. Aquí surge un problema. El operador, asimismo, autocalifica los programas para todos los públicos, ¿no? A todos rebajan la calificación por edades de forma que entren dentro de esa franja horaria, ¿no? Entonces, ninguno va a poner un programa de mayor de 13 años oficialmente, todos serán de menos, ¿no? Y esto ha dado lugar a múltiples procedimientos. Hace poco hubo uno bastante repercusión porque afectó a la serie La que se avecina, porque no solo tenemos que pensar en los programas de tarde propiamente, sino también en aquellas cadenas secundarias que tienen Atresmedia y Mediaset, en las cuales hacen repeticiones, reposiciones de series y programas que están pensados para otra franja horaria, ¿no? Entonces nos ha pasado en relación, pues, por ejemplo, con la serie La que se avecina, que ha sido objeto de duras sanciones administrativas, económicas en diciembre del año pasado, en la cual se dijo, es que esta serie no está pensada para estar a las 5 de la tarde, y entonces se está incumpliendo el horario protegido. El operador dice, no, es que esta serie es para todos los públicos, como mucho no recomendada para menores de 7 años, pero nunca para 13. Entonces, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es la autoridad audiovisual que regula actualmente en nuestro Estado esta cuestión, está mandando requerimientos a los operadores para que esa gradación por edades realmente se ajuste a la realidad, ¿no? O sea, sea acorde con esos contenidos que se están mostrando. De hecho, el operador ahora lo que está haciendo es versiones un poco light, ¿no? de esos productos, cortando aquellas escenas o aquella parte de diálogo que pueda dar lugar a que el contenido sea calificado de mayor edad, ¿no? Ha salido la noticia hace poco para intentar ya no ser objeto de más multas y sanciones en ese sentido. Y es que hay que tener en cuenta que la gradación de la edad, es decir, correctamente esto es para 13, 16, 18, lo que sea en cada momento, es
en lo que se basa todo el sistema. Entonces, si el operador no hace esa labor correcta, de nada sirve la franja de horario de protección reforzado, de nada sirve toda la tecnología del control parental instalada en los televisores, puesto que no da ningún fruto, ¿no? Por esto, la Comisión ahora no solo está sancionando por lo que es la emisión y demás, sino que también está intentando educar a los operadores y haciéndole requerimientos para que adapten, ¿no? Y que esas calificaciones se ajusten a la realidad. Bien, hay una importantísima y vasta jurisprudencia en relación con todo lo que es horario protegido. En el texto hay muchos casos que se recogen al respecto. Uno de ellos, que es uno de los que más me llama la atención, es en el programa Sé lo que hicisteis, en el que se recogía una entrevista que se le hace al actor Dinio, que entonces era actor porno, y se le hace la entrevista en No estás corazón en una emisión detrás de sus películas. Claro, en Sé lo que hicisteis, cuando cortan esas imágenes y las ponen para decir que hay que ver, ¿no?, lo que se ha hecho y demás, claro, fue objeto de sanción por emitir pornografía en horario protegido, ¿no? También fue objeto de una multa bastante cuantiosa, ¿no? Bueno, hay miles y miles de casos que continuamente se están dando en nuestros medios. Los argumentos que utilizan los operadores son muy peregrinos. Algunos dicen, no, es que hay educación para la ciudadanía, y entonces, como existe la asignatura de educación para la ciudadanía, el menor que no sepa de qué va la historia no se va a enterar igualmente, y el que tenga más madurez, como habrá cursado esta materia, ya estará sobradamente informado y por tanto tampoco le afectará. Bueno, y esto te lo dice alguien que está siendo acusado de mostrar imágenes de un prostíbulo, o sea que no tiene nada que ver la educación para la ciudadanía con esta cuestión, pero bueno, argumentos que se sacan, ¿no? Por su parte, los jueces y tribunales dicen, a margen de que hay una normativa, que aquí esto ya lo señala, hay unos códigos de autorregulación, uno de ellos es el de contenidos televisivos de la infancia, en el que usted expresamente ha dicho que esto no se puede emitir, con lo cual, como hay un principio en nuestro ordenamiento jurídico que es pacta sunt servanda, ¿no?, hay una confianza en el que usted, si ha suscrito este contrato, digamos, ha dicho que esto es así, usted ahora no puede decir que lo que pensó que era malo antes, ahora ya no lo es. O sea, usted ha suscrito que esto es nocivo y lo sigue siendo, ¿no? Por tanto, poco prosperan, ¿no?, este tipo de excusas, ¿no? Hay un informe que se publica todos los años en el que se dice por los programas las quejas que reciben y por qué motivos. En el último de ellos, pues como podéis imaginar, el programa Salven pues, ha sido el que ha ocupado gran parte de las quejas de los telespectadores, pero también hago una mención mínima a un programa, que es el programa de Chin-Chan. El programa de Chin-Chan, que en los alumnos siempre, porque estos son apuntes, digamos, de las clases de comunicación donde doy yo esta materia, dicen, ¿por qué? Porque hay otra franja reforzada de protección que es de 8 de la mañana o de la mañana, y es justo cuando se emite este programa que a veces se ha entendido que por su contenido puede vulnerar el horario protegido. Bien, junto a estas franjas, la Ley General de Comunicación Visual establece otras franjas específicas para temas más puntuales, más concretos. Por ejemplo, los juegos de azar. Los juegos de azar y de apuestas, esos programas solo pueden emitirse entre las 1 de la mañana y las 5 de la mañana. O el esoterismo, los programas de paraciencia, cartomancia y demás, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana del día siguiente, no hasta las 6, sino hasta las 7, una hora más, ¿no? O sea, se establecen franjas de especial protección para casos concretos. Claro, aquí, más que el menor, es en general evitar el fraude, ¿no?, y los posibles engaños que se produzcan a toda la ciudadanía, no solo al menor, pero está previsto expresamente en el campo de la regulación del menor. De toda de la aplicación de todas estas infracciones y toda esta normativa, se ocupa a nivel estatal la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y a nivel andaluz el Consejo Audiovisual de Andalucía, que son los que aplican los tipos infractores de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Y el tercer y último apartado es el menor ante los contenidos publicitarios, ante la comunicación comercial. Aquí igualmente hay una serie de especificaciones previstas para proteger el interés superior del menor. Por ejemplo, no se puede emitir en lo que es el horario protegido anuncio, publicidad de productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas, tratamientos de estética que promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen, ¿no? Entonces, es el tema de clínicas y demás, no puede tener o ser objeto de publicidad en el ámbito, en el marco del horario protegido. Claro, el tema es que, como gran parte de aquí los que hay serán juristas, el
cumplir, ¿no?, exactamente lo que dice el precepto, que tiene que promover el rechazo de la autoimagen. Entonces aquí es la dificultad de interpretar hasta qué punto ese anuncio de la clínica estética está yendo a esto o no, ¿no? Eso es lo que ha hecho que gran parte de los anuncios que han sido objeto de procedimientos se han escapado porque no se pudo probar hasta qué punto se cumplía esa segunda parte, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, hay también una especial normativa en todo lo que es la publicidad, por ejemplo, de juguetes, que también tiene una regulación específica en la que se tiene que informar adecuadamente al menor, pues de si lleva pilas o no lleva pilas el juguete, las franjas de lo que cuesta, ¿no?, este producto, etcétera, etcétera. Luego hay disposiciones, ¿no?, muy que llaman la atención y que realmente tiene sentido que estén ahí, y es que básicamente, digamos coloquialmente, el anunciante no puede vender que un padre es mal padre si no compra ese juguete, ¿no?, o si no da ese producto que su hijo pide, ¿no? Entonces todo esto aquí se dice de una forma más formal, ¿no?, pero no se debe animar directamente a los menores para que compren tal, ¿no? O sea, pero directamente, ¿no?, básicamente va en esa línea. Todo esto que recoge la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley General de Publicidad luego se desarrolla por códigos de autorregulación, y específicamente en juguetes hay uno que firmaron en el sector hace unos años, en el que se contienen miles de disposiciones a nivel ya muy de detalle, ¿no? Por ejemplo, pues si sale anuncio de bicicletas, los que van con la bicicleta, los niños tienen que ir con rodilleras, con casco y demás, para evitar que incurran en conductas peligrosas para su seguridad, su salud y demás, ¿no? Lo mismo sucede con todo lo que tiene que ver con la protección de la salud pública y el menor, en el que hay también una normativa específica en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el alcohol. Al margen de las disposiciones generales que prohíben que haya publicidad del tabaco y que haya publicidad de bebidas alcohólicas de más de 20 grados, se contiene la prohibición de publicitar cerveza directamente a menores, e incluso hay un horario reservado para la emisión de publicidad de cerveza, que es de 8:30 a 6 horas. O sea, se adelanta el horario de 10 de la noche, pasa a las 8:30, pero no se pueden emitir anuncios de cervezas a las 3 de la tarde. Sí hay una excepción, y es una excepción que está muy presente en el derecho audiovisual y que muestra hasta qué punto pues, el deporte y el fútbol especialmente pesa aquí, y es que esto será así siempre y cuando no haya un acontecimiento deportivo que tenga como patrocinador Heineken o la marca de cerveza que sea, que claro, si el partido de fútbol es a las 12 de la mañana, pues se emite publicidad de cerveza a las 12 de la mañana, porque van esos derechos ligados a la emisión de ese acontecimiento, ¿no? Aquí también hay un código de regulación de los cerveceros de España, en el cual se apunta, solo destaco un punto, que los actores que se utilicen en los anuncios tienen que tener al menos 21 años, para que se deje de manifiesto claramente que no son menores de edad. O sea, no se exige 18, sino 21, para que no quepa ningún lugar a dudas de que son mayores, para que no se incentive en ningún caso el consumo de este producto por parte de menores. Y luego, por último, hacer referencia a un código, que es el código PAOS, que está en el marco de la estrategia NAOS, que lo que busca es la prevención de la lucha contra la obesidad y la prevención del sedentarismo, y en definitiva que haya una alimentación equilibrada y una práctica de ejercicio físico cotidiana, ¿no? y que evite una situación que se está dando con cada vez más asiduidad, y es que tenemos menores obesos, que tenemos unos menores que pues unos hábitos alimenticios que no son los que eran antes, ¿no? En el cual esto pues hay una ingesta excesiva de grasas, sales, etcétera, y este código regula todo lo que es la publicidad de estos productos, que pues, batidos, natillas, hamburguesas y demás, que contienen una serie de nutrientes que no son, su ingesta excesiva pues no es saludable, ¿no? Digamos. Este código de autorregulación contiene exposiciones muy curiosas y también muy detalladas, ¿no? Una de ellas es que no se puede utilizar personajes tanto reales o ficticios cercanos al menor para publicitar un producto. O sea, no se puede utilizar un futbolista o que son parte de los que han sido objeto de sanciones, ¿no? Pues se han utilizado a personajes de ficción como Homer Simpson, pero se han utilizado también a personajes reales, pues como por ejemplo Ronaldinho y demás, ¿no? Pues estos han sido objeto de sanción porque
esos productos entraban dentro del marco del Código de Regulación PAOS y no se puede incentivar la compra o consumo del mismo a través de personajes famosos, ¿no? Y esto, actualmente, junto al Código PAOS, hay que tener en cuenta el Plan Avisa, que es el que ha, un plan que es de hábitos de vida saludable, lo que quiere significar, es el que hace que cuando nosotros vemos ahora muchos anuncios pues, de bola o otros productos, hay abajo una franja en la que dice practica deporte, come sano y demás, no hay unas leyendas en las cuales está fomentando hábitos de vida saludable. Viene del marco de este plan que ha firmado la Administración por los operadores, digamos, de las bebidas y alimentos, ¿no?, más destacados del país, para fomentar esos hábitos de vida saludable. Por tanto, vemos, con eso acabo, que desde diferentes campos el derecho audiovisual también regula aspectos que tocan de lleno a este campo, ¿no?, de la protección del menor, ¿no?, desde diferentes perspectivas, ¿no?, y como al final el ordenamiento jurídico es un todo, ¿no? Por tanto, a veces uno no espera encontrar en este área, ¿no?, en este sector, normas que vayan a valer, ¿no?, para el campo, ¿no?, que por ejemplo ¿no?, de la protección del menor, pero también se contiene, muy importante, y como digo, a verlas las hay. Otra cosa es hasta qué punto la rigurosidad y la exhaustividad, ¿no?, en la cual se aplica la misma, pero ciertamente los instrumentos los tenemos, ¿no? Pues nada más, muchas gracias y aquí acabo. Bueno, ¿hay alguna preguntilla o comentario que queráis hacer? Pues agradeceros que hayáis aguantado estrictamente hasta este momento y que sigáis disfrutando de este congreso durante hoy, durante la jornada de hoy y de mañana. Muchas gracias. Dentro de 2 meses, ¿no? Ya, o sea que tengo ganas de rellenar un poco, ya que todos los años están fuera, 4 meses o por ahí, y la verdad que